El millonario en la carretera esperaba a un mecánico mayor, pero quien llegó fue una joven mecánica. El sol de Jalisco golpeaba implacable sobre el asfalto de la carretera Federal 15, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte donde los cerros se difuminaban como acuarelas. Alejandro Montemayor ajustó el aire acondicionado de su Mercedes-Benz Clase S y frunció el ceño al ver la temperatura del motor dispararse hacia la zona roja. El elegante sedán alemán, que había costado más que lo que muchas familias mexicanas ganaban en 5 años, comenzó a emitir un vapor sospechoso desde el capó. «No puede ser», murmuró entre dientes, mientras buscaba un lugar seguro para detenerse. A sus 52 años, Alejandro había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, pero en ese momento se sentía tan vulnerable como cualquier conductor varado en medio de la nada. La carretera se extendía como una cinta gris entre campos de agave azul y pequeños pueblos que parecían detenidos en el tiempo. Alejandro maniobró su vehículo hacia el arcén, junto a un puesto de tacos abandonado cuya pintura descolorida anunciaba «Tacos El Güero, los mejores de la región». La ironía no pasó desapercibida. El hombre que podía comprar cualquier restaurante de 5 estrellas estaba varado junto a un humilde negocio familiar. Salió del auto e inmediatamente sintió el contraste brutal entre el clima controlado del vehículo y el calor abrasador del exterior. Su camisa de lino italiano se pegó a su espalda en cuestión de segundos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el canto de las cigarras y el ocasional paso de un tráiler que hacía temblar el suelo. Alejandro sacó su iPhone y verificó la señal. 2 barras débiles, suficiente para hacer una llamada. Marcó el número de su asistente personal en Guadalajara. «Señor Montemayor, ¿cómo está su viaje a...?» comenzó la voz femenina al otro lado de la línea. «Carmen, tengo una emergencia. Mi auto se descompuso en la carretera cerca de...» «Espera», miró alrededor buscando alguna referencia. «Cerca de un pueblo que se llama San Miguel de los Agaves, según el último letrero que vi. Necesito que me mandes el mejor mecánico que encuentres, urgente». «Enseguida, señor, le conseguiré a alguien de confianza». Mientras esperaba, Alejandro reflexionó sobre la reunión que tenía programada esa tarde en Puerto Vallarta. Los inversionistas japoneses no esperarían, y perder esa oportunidad podría costarle millones. Su imperio se había construido sobre la puntualidad y la confiabilidad, virtudes que ahora parecían burlarse de él desde el motor humeante de su Mercedes. 40 minutos después, escuchó el rugido característico de un motor diésel acercándose. Una pick-up Ford azul, veterana de muchas batallas, pero evidentemente bien mantenida, se detuvo detrás de su auto. Alejandro esperó ver bajar a un hombre mayor, con overol manchado de grasa y décadas de experiencia en... el rostro curtido por el sol. En su mente había visualizado al típico mecánico de pueblo, bigotudo, barrigón, con las manos perpetuamente sucias y una sabiduría práctica heredada de generaciones. En lugar de eso, vio bajar a una joven de no más de 25 años. Llevaba un overol azul marino que, aunque práctico, no ocultaba su figura femenina, y sus cabellos negros estaban recogidos en una coleta alta que dejaba ver unos ojos oscuros e inteligentes. Sus manos estaban limpias, sus uñas en cortas y prácticas, y en su rostro se dibujaba una sonrisa confiada que contrastaba con la expresión de sorpresa de Alejandro. «Buenas tardes, señor. Soy Valeria Hernández, de Talleres Hernández», dijo extendiéndole una mano firme. «Carmen me envió para ayudarle con su vehículo». Alejandro tardó un segundo en reaccionar. No era machismo, se dijo a sí mismo, sino simple sorpresa. En su mundo de torres corporativas y salas de juntas, estaba acostumbrado a tratar con mujeres exitosas, pero en el
Contexto rural mexicano, especialmente en oficios tradicionalmente masculinos, la situación le resultaba inesperada. Sí, claro, respondió, estrechando su mano y notando inmediatamente la firmeza del apretón. El motor se sobrecalentó hace una hora. Espero que puedas solucionarlo. Valeria captó la duda en su voz y su sonrisa se amplió ligeramente. No era la primera vez que enfrentaba esa reacción. Déjeme echar un vistazo, dijo, dirigiéndose directamente hacia el capó del Mercedes. ¿Me permite? Sin esperar respuesta, abrió el capó con movimientos seguros y comenzó a inspeccionar el motor. Alejandro la observó, fascinado a pesar de sí mismo por la forma en que sus ojos recorrían cada componente, como si estuviera leyendo un libro familiar. Hermoso motor, comentó Valeria casi para sí misma. V8 biturbo, ¿verdad? No vemos muchos de estos por aquí. Sus manos se movían con precisión entre las mangueras y conexiones. El problema está aquí, señaló hacia el radiador. Tiene una fuga pequeña pero constante. Con este calor y la exigencia del motor no aguantó. La forma en que diagnosticó el problema con tanta rapidez y seguridad hizo que Alejandro reconsiderara sus expectativas. Esta joven claramente sabía lo que hacía. ¿Puedes repararlo aquí mismo?, preguntó, mirando su Rolex. Cada minuto que pasaba alejaba más la posibilidad de llegar a tiempo a su reunión. Claro que sí, respondió Valeria, ya dirigiéndose hacia su pick-up para sacar las herramientas. Pero va a tomar un par de horas. Es un trabajo delicado y no quiero que se le vuelva a presentar el problema más adelante. Alejandro sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la confianza de la joven lo tranquilizaba. Por otro, 2 horas significaban definitivamente perder la reunión. Mientras Valeria organizaba sus herramientas con una precisión que hablaba de años de experiencia, Alejandro no pudo evitar preguntarse qué había llevado a una mujer tan joven a dominar un oficio tradicionalmente masculino en el corazón conservador de México. La brisa vespertina comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de la tierra seca y el agave, mientras el sol iniciaba su descenso hacia las montañas distantes. El taller móvil que Valeria había organizado en el arcén de la carretera era un espectáculo de eficiencia. Cada herramienta tenía su lugar específico en la caja metálica, desde las llaves inglesas más pequeñas hasta el equipo especializado para sistemas de refrigeración. Alejandro observaba fascinado cómo sus manos se movían con la seguridad de alguien que había hecho esto miles de veces. ¿Desde cuándo se dedica a esto?, preguntó, tratando de romper el silencio mientras ella trabajaba bajo el capó. Desde los 16, respondió Valeria, sin levantar la vista, desenroscando cuidadosamente una abrazadera. Mi abuelo tenía el taller, luego mi papá lo heredó, y cuando él murió hace 3 años, me tocó a mí. La simplicidad con la que relató su historia contrastaba con la complejidad de lo que implicaba. Alejandro se imaginó las resistencias que habría enfrentado, los comentarios, las dudas de los clientes que llegaban esperando encontrar a un hombre. No debe haber sido fácil, comentó, quitándose el saco y aflojándose la corbata. El calor seguía siendo intenso, pero había algo en la determinación silenciosa de la joven que lo hacía olvidar las incomodidades. Nada en la vida es fácil, señor, respondió ella, ahora con medio cuerpo metido bajo el capó. Pero si amas lo que haces, lo difícil se vuelve interesante. Mientras hablaba, Valeria localizó la pequeña fisura en una de las mangueras del radiador. Era tan minúscula que habría pasado desapercibida para la mayoría de los mecánicos, pero ella la había identificado de inmediato. Alejandro se acercó, intrigado por su proceso de trabajo. ¿Puede enseñarme qué está haciendo?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino en su voz. Valeria se incorporó, limpiándose las manos con un trapo. Su rostro mostraba pequeñas gotas de sudor, pero sus ojos brillaban con el entusiasmo de alguien que disfruta compartir su conocimiento. Mire, señor, hizo una pausa. Alejandro, llámeme Alejandro. Alejandro,
repitió con una sonrisa. Su Mercedes tiene un sistema de refrigeración muy sofisticado. Esta manguera, señaló el componente dañado, conecta el radiador con el motor. La fisura es pequeña, pero cuando el motor se exige mucho, como en carretera con este calor, la presión hace que pierda refrigerante gradualmente. Explicaba con una claridad que hubiera envidiado cualquier profesor universitario. Alejandro, acostumbrado a presentaciones corporativas complejas, encontró refrescante la forma directa y práctica en que Valeria transmitía información técnica. ¿Y cómo lo va a reparar? Primero voy a drenar el sistema completamente, dijo, conectando una manguera a una válvula en la parte inferior del radiador. Luego cambiaré esta manguera por una nueva que traje, recargaré el sistema con refrigerante fresco y probaré que no haya más fugas. Mientras trabajaba, Valeria le contó sobre su taller en San Miguel de los Agaves. No era grande, apenas 3 bahías de servicio, pero atendía a toda la región. Camioneros, agricultores, familias con sus vehículos familiares, todos confiaban en ella. Al principio, cuando llegaban clientes nuevos pedían hablar con el mecánico, relató mientras esperaba que el sistema se drenara completamente. Yo les decía que ya estaban hablando con ella. Algunos se iban, pero los que se quedaban siempre regresaban. ¿Y ahora? Ahora tengo lista de espera, respondió con orgullo. La gente viene desde Guadalajara específicamente a buscarme, no porque sea mujer, sino porque hago bien mi trabajo. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que se reflejaban en los campos de agave. Alejandro se había sentado en el borde de la pick-up de Valeria, observando sus movimientos precisos. Por primera vez en años, no estaba pensando en negocios, reuniones o ganancias. Estaba simplemente presente, viendo a una artesana ejercer su oficio. ¿Nunca pensó en estudiar ingeniería?, preguntó. Con su talento, podría trabajar en cualquier empresa automotriz. Valeria se detuvo un momento, considerando la pregunta mientras verificaba la nueva manguera. Estudié ingeniería mecánica, respondió. Me gradué con honores en la Universidad de Guadalajara. Tuve ofertas de trabajo en empresas grandes, incluso en el extranjero. Alejandro la miró con sorpresa renovada. Esta joven constantemente desafiaba sus expectativas. ¿Y por qué regresó al taller? Porque aquí puedo ver el resultado directo de mi trabajo, dijo, comenzando a llenar el sistema con refrigerante nuevo. Cuando reparo el auto de don Roberto, él puede seguir llevando sus verduras al mercado. Cuando arreglo la camioneta de la maestra Leticia, ella puede llegar a la escuela rural donde enseña. En una empresa grande, yo sería un número más en un departamento. Aquí soy parte de la comunidad. Sus palabras resonaron en Alejandro de una manera inesperada. Él había construido su fortuna precisamente alejándose de lo comunitario, creando distancia entre él y las necesidades cotidianas de la gente común. El éxito había significado torres de cristal, oficinas en pisos altos y decisiones que afectaban a miles sin conocer sus nombres. Además, continuó Valeria con una sonrisa traviesa, mi abuelo siempre decía que los motores no mienten. Si haces bien tu trabajo, funcionan. Si no, se descomponen. Es más honesto que muchos otros negocios. La indirecta no pasó desapercibida para Alejandro, quien no pudo evitar reírse. Hacía mucho tiempo que alguien no le hablaba con tanta franqueza. «Listo», anunció Valeria, cerrando el capó con satisfacción. «Arranque el motor y déjelo en ralentí unos minutos. Vamos a verificar que todo esté funcionando correctamente». El Mercedes ronroneó suavemente, su motor V8 funcionando con la precisión de un reloj suizo. Valeria observó atentamente el indicador de temperatura, que se mantuvo en el rango normal. Después de unos minutos, apagó el motor y volvió a revisar bajo el capó. «Perfecto», declaró. «Puede continuar su viaje sin problemas. Eso sí, le recomiendo que cuando llegue a su destino,
Lleve el auto a una agencia Mercedes para una revisión completa del sistema de refrigeración. Esta reparación lo sacará del apuro, pero conviene verificar que no haya otros componentes próximos a fallar. Alejandro asintió, impresionado por la profesionalidad y honestidad de la recomendación. Muchos mecánicos habrían aprovechado la situación para vender servicios adicionales innecesarios. Mientras Valeria guardaba sus herramientas, el empresario se dio cuenta de que algo había cambiado en él durante esas 2 horas. La urgencia por llegar a su reunión había sido reemplazada por una curiosidad genuina sobre esta joven que había elegido un camino tan diferente al suyo, pero con resultados igualmente admirables. Mientras Valeria terminaba de guardar sus herramientas en la pick-up, Alejandro se encontró en una encrucijada mental. La reunión en Puerto Vallarta ya era imposible de alcanzar, pero por primera vez en años, esa pérdida no lo angustiaba como debería. Había algo en la tranquila competencia de esta joven mecánica que lo había hecho replantear sus prioridades del día. «¿Cuánto le debo?», preguntó, sacando su billetera de piel italiana. «Son 1.500 pesos», respondió Valeria, limpiándose las manos una última vez. «Incluye la manguera nueva, el refrigerante y la mano de obra». Alejandro casi sonrió. Esa cantidad era menos de lo que gastaba en una comida de negocios. Sacó un billete de 2.000 pesos y se lo extendió. «Quédese con el cambio». «No es necesario, señor Alejandro. Hice mi trabajo, me paga lo justo, todos contentos». La firmeza en su voz le recordó a Alejandro las lecciones de su propio abuelo, un hombre que había construido una pequeña empresa de construcción con principios similares, antes de que el éxito y las ambiciones transformaran esos valores en estrategias de mercado. «Al menos permíteme invitarte a cenar», dijo, sorprendiéndose por la espontaneidad de su propuesta. «Conozco un lugar en Tequila que...» «Aquí no hay lugares fancy», interrumpió Valeria con una sonrisa. «Pero sí hay buenos lugares. Si quiere, puedo llevarlo a donde come la gente real». «La gente real», repitió Alejandro, saboreando la frase. Hacía tiempo que no se consideraba parte de esa categoría, que la expresión le resultó casi exótica. Siguió la pick-up de Valeria por un camino de terracería que serpenteaba entre campos de agave hasta llegar a San Miguel de los Agaves. El pueblo era exactamente lo que esperaba. Casas de adobe con techos de teja roja, una plaza central con su inevitable kiosco, una iglesia colonial y calles empedradas que hablaban de siglos de historia. Valeria se detuvo frente a un pequeño restaurante llamado Doña Carmen, cuya fachada pintada de azul cielo y amarillo mostraba los efectos benévolos del tiempo. El aroma que salía del lugar era una sinfonía de especias, chiles asados y masa de maíz fresca. «Este es el mejor lugar para cenar en 50 kilómetros a la redonda», anunció Valeria. Doña Carmen lleva 30 años perfeccionando sus recetas. El interior del restaurante era modesto pero acogedor. Mesas de madera desgastadas por el uso, sillas que no hacían juego pero que invitaban a sentarse cómodamente, y paredes decoradas con fotografías del pueblo en diferentes épocas. Alejandro, acostumbrado a restaurantes donde cada detalle había sido cuidadosamente diseñado por decoradores profesionales, encontró encantadora la autenticidad del lugar. Doña Carmen, una mujer de unos 60 años, con una sonrisa que iluminaba toda su cara, se acercó a saludar a Valeria con un abrazo maternal. «Valeria, mi niña, ¿cómo está tu mamá?» «Muy bien, doña Carmen. Le mando saludos. Mire, le presento a don Alejandro. Su carro se descompuso en la carretera y lo traje para que pruebe su cocina». Doña Carmen estudió a Alejandro con esa intuición especial que tienen las mujeres mayores para leer a las personas. Su traje arrugado por el calor, su Rolex, sus zapatos italianos cubiertos de polvo del camino, todo eso le contaba una historia. «Bienvenido, señor. Aquí va a comer como en su casa.
pero mejor, dijo con una confianza que solo nace de décadas de satisfacer paladares exigentes. Mientras esperaban la comida, Valeria y Alejandro conversaron sobre sus mundos tan diferentes. Él le contó sobre las torres que había construido, los proyectos hoteleros en la costa, las negociaciones complejas que definían su día a día. Ella le habló de la satisfacción de reparar el último tractor de la temporada de cosecha, de las madrugadas atendiendo emergencias en carretera, de los retos de mantener un negocio familiar en una economía cambiante. ¿Nunca se siente limitada?, preguntó Alejandro. Quiero decir, con tanto talento, podría estar dirigiendo departamentos de ingeniería en empresas multinacionales. Valeria consideró la pregunta mientras llegaba un plato de carnitas con tortillas hechas a mano, frijoles refritos y salsa verde que parecía brillar con vida propia. ¿Limitada por qué?, respondió. Ayer reparé la ambulancia del pueblo. La semana pasada logré que el camión de bomberos volviera a funcionar después de que 3 talleres de Guadalajara dijeron que ya no tenía reparación. ¿Eso es limitado? Alejandro probó las carnitas y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no gemir de placer. El sabor era una revelación, complejo y auténtico de una manera que ninguno de sus restaurantes favoritos había logrado jamás. «Esto está increíble», murmuró. «La diferencia está en el amor», explicó Valeria. Doña Carmen no cocina para impresionar críticos gastronómicos o para salir en revistas. Cocina para alimentar a su comunidad. Cada plato lleva 30 años de perfeccionamiento, no por fama, sino por el orgullo de hacer bien las cosas. Esas palabras golpearon a Alejandro más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo motivado únicamente por el orgullo de hacerlo bien? Sus proyectos se medían en términos de retorno de inversión, posicionamiento de mercado, ventajas competitivas. El amor por el trabajo, esa pasión pura que veía en los ojos de Valeria cuando hablaba de motores, se había perdido en algún punto de su ascenso hacia el éxito. ¿Y usted?, preguntó Valeria. ¿Qué lo motivó a construir su primer edificio? La pregunta lo transportó a un recuerdo que había enterrado bajo décadas de sofisticación empresarial. Su primer proyecto había sido un pequeño conjunto habitacional para familias de bajos recursos en las afueras de Guadalajara. Recordó la satisfacción de ver a las familias recibir las llaves de sus casas, los niños corriendo por los patios, las madres planeando sus jardines. Había ganado muy poco dinero con ese proyecto, pero había dormido mejor esas noches que después de cerrar negocios millonarios. Quería que las familias trabajadoras tuvieran casas dignas, respondió lentamente. Casas con espacio para que los niños jugaran, con buena iluminación, con la posibilidad de crecimiento. ¿Y ahora? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Alejandro luchaba con una respuesta honesta. Sus proyectos actuales se enfocaban en torres residenciales de lujo, complejos, turísticos para extranjeros adinerados, centros comerciales que desplazaban el comercio local. Había perdido de vista a las familias que una vez motivaron su trabajo. Ahora construyo para inversionistas, admitió finalmente. Para rendimientos, para mercados objetivo, para tasas de ocupación. No suena muy divertido, comentó Valeria con una sonrisa que quitaba cualquier juicio de sus palabras. Alejandro se rió, una risa genuina que no había salido de él en meses. No es muy divertido. La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Carmen con el postre. Flan casero con caramelo que parecía capturar la luz de las velas del restaurante. «¿Cómo está todo?», preguntó la mujer mayor. «Perfecto, como siempre», respondió Valeria. Alejandro asintió enfáticamente. «Es la mejor comida que he probado en años». Doña Carmen sonrió con satisfacción maternal. «Eso me gusta escuchar. La comida hecha con amor siempre sabe mejor». Mientras saboreaba el flan, Alejandro observó a Valeria en mismos gestos la luz dorada del restaurante.
Había algo en su tranquila confianza, en su conexión genuina con su trabajo y su comunidad, que lo hacía cuestionar sus propias definiciones de éxito y realización. Por primera vez en décadas, Alejandro Montemayor se preguntó si había tomado el camino correcto. La noche había caído sobre San Miguel de los Agaves como un manto suave, y las farolas de la plaza central creaban charcos de luz amarilla entre las sombras. Alejandro y Valeria caminaban lentamente después de la cena, digestión y conversación, mezclándose en un ritmo pausado que contrastaba dramáticamente con el ritmo frenético al que el empresario estaba acostumbrado. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Alejandro, deteniéndose frente a la fuente central de la plaza. Hoy perdí una reunión que podría haberme costado $10 millones, y es la primera vez en años que no me siento ansioso por algo así. Valeria se sentó en el borde de la fuente, invitándolo con un gesto a hacer lo mismo. El agua corría suavemente detrás de ellos, y el aire nocturno traía aromas de jazmín y bugambilia de los jardines cercanos. ¿10 millones? Preguntó, no impresionada, sino curiosa. ¿Qué tipo de proyecto era? Un complejo turístico en Puerto Vallarta. Torres residenciales frente al mar, campos de golf, marina privada, explicó Alejandro, dándose cuenta de que las palabras sonaban vacías incluso para él. Los inversionistas japoneses iban a financiar la fase inicial. ¿Y quién iba a vivir ahí? La pregunta, simple y directa, lo desarmó. Personas adineradas, extranjeros principalmente, jubilados estadounidenses, empresarios japoneses que quieren propiedades de vacaciones. ¿Y las familias que viven ahí ahora? Alejandro guardó silencio. El terreno donde se construiría el complejo albergaba una pequeña comunidad de pescadores que había estado ahí por generaciones. Su plan incluía reubicarlos en un desarrollo habitacional tierra adentro, compensándolos económicamente, pero alejándolos del mar que había definido sus vidas. Los vamos a reubicar con indemnizaciones justas, dijo, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. ¿Usted cree que el dinero compensa perder el lugar donde crecieron sus abuelos?, preguntó Valeria suavemente. No era una acusación, sino una pregunta genuina que lo hizo reflexionar sobre aspectos del proyecto que había preferido no examinar demasiado de cerca. En las juntas ejecutivas, la reubicación era simplemente una línea en el presupuesto, un obstáculo logístico a resolver, pero sentado en esa plaza, con el ritmo pausado de la vida pueblerina rodeándolo, comenzó a visualizar rostros, historias, conexiones que se romperían. Yo solía vivir en un pueblo como este, admitió sorprendiéndose a sí mismo por la confesión, antes de que mi familia se mudara a Guadalajara cuando yo tenía 12 años. ¿Cómo se llamaba? Santa Rosa de Lima. Está a unas 2 horas de aquí, hacia el sur. Mi abuelo tenía una pequeña empresa constructora. Casas sencillas, remodelaciones, a veces algún edificio pequeño para el gobierno municipal. Valeria guardó silencio, permitiendo que los recuerdos fluyeran. Era feliz ahí, continuó Alejandro. Conocía a todos en el pueblo. Jugaba fútbol en la plaza los domingos. Ayudaba a mi abuelo en las obras durante las vacaciones. Pero mi padre quería más. Decía que el pueblo era limitante, que las oportunidades reales estaban en la ciudad. ¿Y tenía razón? Alejandro consideró la pregunta. Financieramente, su padre había tenido razón. La mudanza a Guadalajara había abierto puertas educativas y profesionales que nunca habría tenido en Santa Rosa. Pero mientras observaba la tranquilidad de San Miguel, se preguntó ¿qué otros tipos de riqueza había perdido en el proceso? Sí y no, respondió finalmente. Gané oportunidades, dinero, estatus, pero perdí esto. Hizo un gesto abarcando la plaza, la paz, la simplicidad. Perdí la conexión con algo real. ¿Ha regresado a Santa Rosa? Una vez, hace unos 10 años, para el funeral de mi abuelo. La tristeza en su voz era palpable. El pueblo había cambiado mucho,
muchas casas abandonadas, los jóvenes emigrando a Estados Unidos o a las ciudades grandes. La empresa de mi abuelo había cerrado años antes. Valeria asintió comprensivamente. Era una historia que conocía bien, repetida en pueblos por todo México. Pero hay lugares que resisten, dijo. Lugares que encuentran maneras de mantener su esencia mientras se adaptan, como aquí. ¿Cómo lo hacen? Principalmente, enfocándose en lo que realmente importa. Familia, comunidad, trabajo honesto y teniendo líderes que entienden que el progreso no significa necesariamente abandonar quienes somos. Sus palabras resonaron con algo profundo en Alejandro. Durante décadas había operado bajo la premisa de que el éxito requería transformación completa, dejar atrás orígenes modestos, adoptar una nueva identidad más sofisticada. Pero aquí estaba Valeria, claramente educada y capaz, que había elegido mantener sus raíces mientras crecía profesionalmente. ¿Nunca siente que se está perdiendo algo?, preguntó. ¿Oportunidades más grandes, reconocimiento a nivel nacional, la posibilidad de impactar a mayor escala? Valeria sonrió, una sonrisa que contenía una sabiduría que parecía mayor que sus años. ¿Sabe qué hice el mes pasado?, preguntó. Reparé el sistema eléctrico de la escuela primaria. Llevaba semanas fallando. Los niños no podían usar las computadoras que donó el gobierno. Los maestros daban clases sin ventiladores en este calor. Ningún electricista de Guadalajara quería venir por el poco dinero que ofrecía la escuela. Hizo una pausa, recogiendo una hoja que había caído de un árbol cercano. Cuando terminé, los niños me hicieron dibujos agradeciéndome. La maestra lloró de alegría. Esos dibujos están en la pared de mi taller y cada vez que los veo, sé exactamente por qué hago lo que hago. Alejandro sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo había sido la última vez que su trabajo había provocado lágrimas de alegría en alguien? Sus proyectos generaban ganancias, reconocimiento profesional, artículos en revistas de negocios, pero impacto humano directo, eso se había perdido en algún punto del camino. Mis proyectos aparecen en revistas de arquitectura, dijo lentamente. Gano premios de la industria, me invitan a conferencias internacionales, pero no tengo dibujos de niños en mi oficina. Los reconocimientos están bien, respondió Valeria. Pero al final del día, lo que importa es si dormimos tranquilos, sabiendo que hicimos algo bueno por alguien más. Se quedaron en silencio por un momento, el sonido del agua de la fuente, llenando el espacio entre sus reflexiones. Alejandro observó las casas alrededor de la plaza, algunas con luces encendidas, revelando escenas de vida familiar. Una abuela viendo televisión, una familia cenando junta, niños haciendo tarea en la mesa de la cocina. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo finalmente. Construyo casas para que las familias vivan, pero yo vivo solo en un penthouse que más parece hotel que hogar. ¿Por qué? La pregunta simple contenía profundidades que Alejandro no estaba seguro de querer explorar. Pero algo en la noche, en el lugar, en la compañía, lo impulsaba hacia la honestidad. Porque en algún momento decidí que el éxito significaba no necesitar a nadie más, que la independencia total era la meta máxima. Hizo una pausa. Mi ex esposa solía decir que me había enamorado más de mi imagen de hombre exitoso que de ser realmente feliz. ¿Tenía razón? Probablemente. La admisión salió más fácil de lo que esperaba. Cuando ella se fue, hace 5 años, yo estaba más preocupado por cómo se vería el divorcio en los medios de negocios que por el hecho de que estaba perdiendo a la única persona que realmente me conocía. Valeria giró para mirarlo directamente, sus ojos reflejando la comprensión sin juicio. ¿Y ahora? ¿Sigue creyendo que la independencia total es la meta? Alejandro miró alrededor de la plaza, observando la interconexión evidente de la vida del pueblo. Aquí, el éxito se medía en términos de contribución a la comunidad, de relaciones mantenidas a lo largo del tiempo,
de la capacidad de estar presente para otros cuando se necesitaba. Hoy, por primera vez en años, me sentí útil de una manera real, dijo. No como CEO o inversionista, sino como persona. Usted me enseñó sobre motores, me mostró un mundo diferente, me hizo recordar que existe otra forma de vivir. No le enseñé nada que no supiera ya, respondió Valeria suavemente. Solo le di permiso para recordar. Las campanas de la iglesia dieron las 10 de la noche, un recordatorio suave del paso del tiempo. Alejandro se dio cuenta de que no había revisado su teléfono en horas, algo inédito en su rutina diaria. Debería irme, dijo, pero sin hacer movimiento alguno para levantarse. Tengo que manejar de regreso a Guadalajara. ¿Tiene que hacerlo esta noche? La pregunta contenía una invitación implícita que lo hizo considerar posibilidades que no había contemplado. ¿Cuándo había sido la última vez que había alterado espontáneamente sus planes? ¿Cuándo había permitido que un día tomara su propio rumbo en lugar de seguir una agenda predeterminada? No, respondió, sorprendiéndose por la libertad que sentía en esa simple palabra. Supongo que no. Hay un hotel pequeño aquí en el pueblo, nada lujoso, pero las habitaciones están limpias y doña Esperanza hace el mejor café de la región. Para el desayuno. ¿Y mañana? Mañana podría mostrarle mi taller, conocer al resto del pueblo, o simplemente sentarse en esta plaza y pensar. A veces, eso es lo que más necesitamos. Alejandro asintió, sintiendo que algo fundamental había cambiado en él durante esas pocas horas. La urgencia constante que había definido su existencia se había calmado, reemplazada por una curiosidad genuina sobre esta forma de vida alternativa que Valeria representaba. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo. Claro. ¿Es feliz? Realmente feliz, no solo satisfecha o resignada. Valeria consideró la pregunta seriamente antes de responder. Soy feliz la mayoría de los días, dijo finalmente. Tengo trabajo que me gusta, una comunidad que me aprecia, la capacidad de ayudar a las personas cuando lo necesitan. No tengo mucho dinero, pero tengo suficiente. No soy famosa, pero soy respetada. No viajo por el mundo, pero conozco profundamente este pequeño rincón del mundo. Hizo una pausa, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo limpio del pueblo. Creo que la felicidad no es un estado permanente que alcanzas y mantienes para siempre. Es más como momentos de conexión, con tu trabajo, con otras personas, contigo mismo. Y yo tengo muchos de esos momentos. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro. Su definición de éxito había estado basada en la acumulación, más dinero, más propiedades, más reconocimiento. Pero la felicidad de Valeria parecía basarse en la conexión con su trabajo, su comunidad, sus valores. Creo que he estado persiguiendo las cosas equivocadas, admitió. No equivocadas, corrigió Valeria gentilmente. Solo incompletas. El dinero y el éxito profesional pueden ser herramientas para hacer bien, pero no son fines en sí mismos. Se levantó del borde de la fuente, estirándose ligeramente. Vamos, lo llevo al hotel. Mañana, si quiere, puede decidir qué hacer con todo esto que está sintiendo. Mientras caminaban por las calles, empedradas hacia el pequeño hotel, Alejandro se sintió como si estuviera en un punto de inflexión. Las certezas que habían guiado su vida durante décadas se habían vuelto preguntas, y por primera vez en años, eso no lo asustaba, lo emocionaba. La mañana llegó a San Miguel de los Agaves con una suavidad que Alejandro había olvidado que existía. No hubo alarmas estridentes, llamadas urgentes o la ansiedad inmediata de revisar mercados internacionales. En su lugar fue el aroma del café recién molido y el sonido distante de campanas de iglesia lo que lo despertó en la habitación sencilla pero cómoda del pequeño hotel. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza central. El pueblo ya estaba despertando. Un hombre mayor regaba las plantas frente a su casa.
Una mujer joven llevaba a sus hijos hacia la escuela. El panadero organizaba los primeros panes del día en su vitrina. Era una sinfonía de vida cotidiana que contrastaba dramáticamente con el silencio artificial de su penthouse en Guadalajara. Su teléfono mostró 17 llamadas perdidas y 34 mensajes sin leer. Carmen, su asistente, los inversionistas japoneses, socios de negocios, todos queriendo explicaciones sobre su ausencia inesperada. Pero por primera vez, Alejandro no sintió la urgencia habitual de responder inmediatamente. En lugar de eso, se duchó, se puso la misma ropa del día anterior, ligeramente arrugada pero funcional, y bajó al pequeño comedor del hotel donde doña Esperanza lo esperaba con una sonrisa maternal y un desayuno que olía a hogar. «Buenos días, señor Alejandro. ¿Cómo durmió?» «Mejor que en años», respondió honestamente, sentándose a una mesa junto a la ventana. El desayuno era simple pero perfecto. Huevos rancheros con salsa recién hecha, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con canela y fruta fresca del huerto local. Cada bocado sabía a autenticidad, a ingredientes que habían crecido en la tierra circundante, preparados con cuidado y tiempo. Mientras comía, Alejandro reflexionó sobre la conversación de la noche anterior. Las palabras de Valeria habían plantado semillas de cambio que ahora germinaban en su conciencia. ¿Cuándo había sido la última vez que había comido comida preparada con amor real en lugar de técnica culinaria? ¿Cuándo había tenido una conversación que lo cambiara como persona en lugar de simplemente informarlo como empresario? Terminó de desayunar y caminó hacia el taller de Valeria, ubicado a unas cuadras de la plaza. El edificio era modesto pero bien mantenido, con 3 bahías de servicio y un letrero sencillo que decía «Talleres Hernández, servicio confiable desde 1987». En el patio lateral, varios vehículos esperaban atención. Una camioneta de reparto de una panadería local, el taxi del pueblo, un tractor agrícola. Valeria ya estaba trabajando, con la mitad del cuerpo metida bajo el capó de un Tsuru azul desgastado. Llevaba el mismo overol del día anterior, pero esta vez tenía manchas de grasa que hablaban de un trabajo ya iniciado. «Buenos días», la saludó. Ella se incorporó, limpiándose las manos con un trapo y sonriendo. «Buenos días. ¿Cómo le fue en el hotel?» «Perfecto. ¿Qué está reparando?» «Es el carro de la maestra Leticia, la que le mencioné ayer. El embrague está fallando y ella necesita el carro para llegar a la escuela rural donde enseña. Son 40 kilómetros de camino difícil». Alejandro observó el vehículo. Era viejo, claramente usado, pero se notaba el cuidado con que había sido mantenido. Representaba no solo transporte, sino la capacidad de una maestra de llegar a niños que de otra manera no tendrían acceso a educación. ¿Puedo ayudar en algo? Valeria lo miró con sorpresa. ¿Está seguro? Se va a ensuciar. Tengo más trajes en casa, respondió con una sonrisa. Los siguientes 2 horas fueron una revelación para Alejandro. Bajo la paciente guía de Valeria, aprendió a distinguir componentes del motor, a usar herramientas básicas, a diagnosticar problemas mecánicos. Sus manos, acostumbradas únicamente a estrechar otras manos en salas de juntas y firmar documentos, ahora se ensuciaban con grasa mientras ayudaba a reparar algo que realmente importaba. «No está mal para ser principiante», comentó Valeria, mientras él sostenía una pieza en posición para que ella pudiera ajustar los tornillos. «Me gusta», admitió Alejandro. «Es satisfactorio de una manera que no esperaba. Es porque puede ver el resultado directo de su trabajo. Cuando terminemos, la maestra Leticia podrá llegar a sus estudiantes. Eso es impacto real». Mientras trabajaban, llegaron otros clientes al taller. Don Roberto, el verdulero, necesitaba una revisión para su camioneta de reparto. La señora María quería que revisaran el aire acondicionado de su auto antes de un viaje familiar. Cada interacción mostraba la red de confianza y dependencia mutua que Valeria había construido en la comunidad. Es como ser médico de pueblo.
observó Alejandro durante un descanso, pero para vehículos. Exacto. Y como los médicos de pueblo, conoces a todos tus pacientes, sabes sus historias, entiendes lo que significa para ellos cuando las cosas funcionan bien. A media mañana, mientras Valeria probaba el embrague reparado del Tsuru, el teléfono de Alejandro sonó. Era Carmen, su asistente. «Señor Montemayor, por favor, necesito saber dónde está». Los inversionistas japoneses están furiosos. La junta directiva quiere explicaciones y tiene 3 citas importantes. Esta tarde, Alejandro miró alrededor del taller a Valeria concentrada en su trabajo, a la vida auténtica que lo rodeaba. Carmen, cancela las citas de hoy y programa una reunión con la junta directiva para mañana por la tarde. Necesito hablar con ellos sobre algunos cambios en la dirección de la empresa. Señor, ¿está bien? Estoy mejor que bien, Carmen. Estoy encontrando claridad. Colgó el teléfono y se acercó a Valeria, quien había terminado con el Tsuru y ahora lo estaba limpiando para devolverlo a su dueña. Valeria, tengo una pregunta extraña para usted. Diga, ¿qué opinaría si le dijera que quiero invertir en proyectos que realmente ayuden a comunidades como esta? No desarrollo turístico que desplace a las familias locales, sino proyectos que fortalezcan a los pueblos, que creen oportunidades sin destruir identidades. Valeria se detuvo, estudiando su rostro para determinar si hablaba en serio. ¿Cómo qué tipo de proyectos? No lo sé exactamente, pero pienso en vivienda. Accesible para familias trabajadoras, centros de capacitación técnica como talleres mecánicos para jóvenes, infraestructura que mejore la calidad de vida sin cambiar la esencia de los lugares. Hizo una pausa. Proyectos donde los beneficiarios sean las comunidades, no solo los inversionistas. Suena hermoso, respondió Valeria cuidadosamente. Pero también suena como el tipo de cosa que la gente rica dice cuando se siente culpable y luego olvida cuando regresan a su mundo real. La honestidad de su respuesta no lo ofendió, la respetó. Tiene razón en ser escéptica, pero ¿y si no fuera solo culpa momentánea? ¿Y si fuera una decisión real de cambiar la forma en que hago negocios? Entonces tendría que demostrarlo con acciones, no con palabras. ¿Cómo qué? Valeria consideró la pregunta mientras llegaba la maestra Leticia a recoger su auto. Era una mujer de unos 40 años, con el aire competente de alguien acostumbrada a resolver problemas con recursos limitados. Valeria, ¿cómo está mi Tsuru? Como nuevo, maestra. El embrague ya no le va a dar problemas. Mientras la maestra revisaba su vehículo con evidente alivio, Alejandro observó la interacción. Era más que una transacción comercial. Era un acto de servicio que permitía que la educación llegara a niños rurales. Después de que la maestra se fue, Valeria regresó a la conversación. Si realmente quiere hacer algo diferente, dijo, podría empezar por conocer las necesidades reales de las comunidades. No lo que usted cree que necesitan, sino lo que ellas dicen que necesitan. ¿Cómo? Venga aquí los fines de semana. Hable con la gente, entienda sus desafíos y cuando tenga ideas, tráigalas de vuelta para discutirlas con quienes serían afectados antes de tomar decisiones. La propuesta era radical para alguien acostumbrado a tomar decisiones ejecutivas desde oficinas distantes, pero también era emocionante. Estaría dispuesta a ser mi consultora local, a ayudarme a entender realmente lo que estas comunidades necesitan. Valeria sonrió, pero era una sonrisa cautelosa. Señor Alejandro, ayer usted era un extraño varado en la carretera. Hoy está hablando de cambiar su vida entera. ¿No cree que debería pensarlo más tiempo antes de tomar decisiones tan grandes? Probablemente, admitió. Pero por primera vez en años siento que estoy tomando una decisión con el corazón, no solo con la cabeza calculadora. Se quedaron en silencio por un momento. El peso de las posibilidades futuras llenando el espacio entre ellos. Está bien, dijo Valeria finalmente, pero con condiciones. Primera,
Si decide hacer esto, tiene que ser consistente. Nada de venir una vez al mes cuando se sienta inspirado. Segunda, las decisiones sobre proyectos en estas comunidades se toman con las comunidades, no para las comunidades. Tercera, si en algún momento esto se vuelve solo una estrategia de marketing para limpiar su imagen empresarial, yo me salgo inmediatamente. Acepto todas sus condiciones, respondió, sin dudar. Entonces, bienvenido a la vida real, señor Alejandro. Esa tarde, Alejandro manejó de regreso a Guadalajara con la mente llena de posibilidades. Su Mercedes, ahora funcionando perfectamente gracias a las habilidades de Valeria, lo llevaba físicamente de vuelta a su mundo anterior, pero mentalmente ya estaba diseñando un futuro diferente. En su escritorio esa noche, en lugar de revisar reportes financieros, Alejandro comenzó a escribir un plan diferente. Un plan que combinara su experiencia empresarial con un propósito renovado. Un plan que midiera el éxito no solo en pesos y centavos, sino en familias ayudadas, comunidades fortalecidas y su propia capacidad de dormir tranquilo sabiendo que su trabajo había hecho del mundo un lugar ligeramente mejor. Al día siguiente, en la reunión con su junta directiva, Alejandro Montemayor anunció cambios que sorprendieron a todos. Algunos socios se sintieron confundidos, otros preocupados por las implicaciones financieras, pero él se mantuvo firme en su nueva visión, porque había aprendido, gracias a una joven mecánica en un pueblo polvoriento, que el verdadero éxito no se mide por la altura de las torres que construyes, sino por la profundidad de las raíces que plantas en las comunidades que tocas. Y por primera vez en décadas, Alejandro Montemayor estaba emocionado por el trabajo que tenía por delante. 6 meses después, el primer proyecto de la nueva división comunitaria de Constructora Montemayor se inauguró en San Miguel de los Agaves, un centro de capacitación técnica donde jóvenes de la región aprendían oficios especializados, incluyendo mecánica automotriz avanzada, bajo la supervisión de la nueva directora técnica, Valeria Hernández. El día de la inauguración, mientras veía a los primeros estudiantes explorar sus nuevos talleres, Alejandro recibió un dibujo de uno de los niños de la escuela local. El dibujo lo mostraba a él y a Valeria trabajando juntos bajo el capó de un auto, con un sol sonriente arriba y las palabras «Gracias por ayudar a nuestro pueblo», escritas en colores brillantes. Ese dibujo encontró su lugar en la pared de su nueva oficina en San Miguel, junto a otros que llegarían con el tiempo, recordándole cada día que el verdadero éxito se mide en sonrisas, no en estados financieros. Y cada vez que lo miraba, Alejandro recordaba que a veces las mejores direcciones en la vida vienen cuando tu auto se descompone en el lugar y momento exactos donde necesitas estar.